Shalom, amados hermanos, Dios, el Santo de Israel, nuestro Creador, nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el estudio del Salmo 4. De este lado, su hermano Rafael Balbuena. Me pueden localizar Rafael Balbuena. Balbuena se escribe con dos B, o sea, B de bueno, y Frías. Rafael Balbuena Frías. Entonces, como les decía, y lo voy a leer de la versión Reina Valera de 1960. El Salmo normalmente las personas en el mundo cristiano lo empiezan a leer en el verso 1. Sin embargo, no leen lo que está encima del verso 1. Por ejemplo, voy a leer completo el Salmo. Dice, al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David. Ese es el encabezado del Salmo. Ese encabezado nos abre llaves espirituales o nos ayuda a entender el mensaje del Salmo. ¿Para qué es ese Salmo? El mensaje del Salmo. ¿Para qué es ese Salmo? Dice, al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los mi honra e infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sela. Sabed pues que el Eterno ha escogido al piadoso para sí. El Eterno irá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro y callad. Sela. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Dios. Muchas son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Eterno, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaron, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Eterno, me haces vivir confiado. Entonces vamos a analizar el Salmo. ¿De qué se trata el Salmo? Esto es un Salmo para obtener la victoria. ¿Sabía usted que usted puede pelear contra Dios y salir en victoria, así como lo hizo Jacob? ¿Qué es pelear contra el Dios Todopoderoso? ¿Qué es saber contra Él? Fíjense que no estoy diciendo que se rebele contra Dios, sino que pelee contra Él. Y a Dios le encanta darnos la victoria. Así que este salmo se trata sobre eso. ¿Cómo usted pelea con Dios? ¿Cómo Jacob peleó contra Dios? ¿Cómo Moisés peleó contra Dios? Con Dios. ¿Cómo Jacob peleó contra Dios? ¿Cómo Moisés peleó contra Dios? Cuando Dios tiene un decreto de destrucción en contra de una nación o una persona, usted puede pelear contra Dios. ¿Cómo? Apelando a Dios, apelando a su infinita, apelando a su amor, a través de los atributos. Por ejemplo, Moisés dijo, Dios misericordioso, compasivo, benevolente, lento para la ira. Tú puedes pelear contra Dios exaltando su nombre, alabando su nombre, adorando su nombre, diciéndole a Él lo que Él te ha dicho que Él es. Hablando de las promesas, hablando de las promesas que Él tiene, que Él ha dado. Así tú peleas contra Dios. Cuando Israel pecó, con el becerro de oro en el monte Sinaí, se dictó un decreto de destrucción. Sin embargo, Moisés intercedió y peleó contra Dios. Peleó contra Dios a través de la palabra que ya Dios había dado al mismo Moisés, cuando le dijo en la zarza ardiente que él era misericordioso, que era compasivo. Moisés pelea contra Dios usando la misma palabra de Dios. Esa es la forma de pelear contra un decreto que Dios Altísimo ha dictado en contra de nosotros por alguna maldad, algún pecado que nosotros hayamos hecho, alguna rebelión. Entonces este Salmo número 4 también nos da otros secretos.
Normalmente, la gran mayoría de los conflictos que nosotros en esta vida tenemos son conflictos interpersonales, conflictos dentro de nuestra familia, con nuestros amigos, dentro de la congregación, en los negocios. En cada ámbito de nuestras vidas tenemos congregación, en los negocios, en cada ámbito de nuestras vidas tenemos conflictos con los demás. Y este salmo te ayuda a salir en victoria de esos conflictos. Tú pides a Dios el favor de Dios para que te ayude a salir. Porque a veces nosotros tenemos, por la forma como nosotros nos expresamos, decimos cosas negativas, tenemos celos, tenemos contienda, pero normalmente es por lo que nosotros decimos. ¿Cómo salimos nosotros en victoria? ¿Cómo ganamos nosotros esto? David nos los explica. Nosotros a veces podemos utilizar este salmo, lo leemos y apelamos a Dios Altísimo a través de los méritos de Jesucristo, de Yeshua, el Mesías. Decimos, Señor, ayúdame, Padre, a encontrar favor delante de tus ojos. Mira, tengo este caso. Entonces, David tuvo muchos problemas con su familia, con sus amigos, con gente mano derecha, asesores de él, de suma importancia. Entonces, el rey nos ayuda a entender cómo acercarnos a Dios para que Él nos dé la victoria en los momentos de hostilidad, en los momentos de persecución. Así que vamos a leer y vamos a comentar cada parte. Dice al músico principal sobre Nehinot, salmo de David. ¿Qué es Nehinot? Lo que dice al músico principal sobre Nehinot, salmo de David. ¿Qué es Nehinot? Lo más rápido es que Nehinot es un instrumento de cuerda. Ahora bien, antes de esto dice al músico principal. En hebreo, al músico principal o al conductor, en muchas traducciones, esa palabra, el músico principal, en hebreo se dice la manasea. La manaxea. Hay muchos salmos que vienen con este título. Sin embargo, aparte de significar al conductor, al músico principal, la palabra manasea en hebreo está relacionada con la palabra nexa, que significa eterno, eternidad. Eterno significa, está relacionado con esta palabra. Entonces, nosotros leyendo este salmo, Dios ministra a David. Dios está ministrando a David. Y David le está dando la llave al que va a cantar este salmo. ¿Cuál fue la experiencia de David? Entonces, este es un sonido eterno. Esto es un cántico eterno. Nosotros normalmente expresamos nuestros sentimientos delante de Dios, buscando respuesta, buscando ayuda, buscando ayuda. Aparte de que la manasea tiene que ver con conductor, con eterno, también está relacionado con otra palabra en hebreo que se llama nixajón, que significa victoria. Este salmo fue escrito para darnos la victoria. Este salmo fue escrito para darnos la victoria. Hay un rabino que se llamaba Rabí Hirsch. Este rabino dice que Naxeia, otorgar victoria a. Entonces Nehinot se refiere a la música. Y cuando nosotros combinamos estas dos palabras, Nehinot, el instrumento de cuerda, la música, y la manaxea, nosotros podemos traducir esa expresión de otra manera. Y sería, lo voy a leer, dice, a él, quien da en la música el poder para elevar la mente del hombre y las emociones a inspiración divina.
y las emociones a inspiración divina. Entonces, el que da el poder para elevar a través de la música la mente del hombre y las emociones para alcanzar inspiración divina. Tu mente y tus emociones a través de la música para que venga influjo del templo celestial a tu favor. Entonces, en medio del conflicto, cuando tú depositas tu confianza en Dios, Él te va a dar la victoria sobre las dudas, sobre los conflictos, sobre las aflicciones que podamos tener. Este salmo nos da, amados hermanos, las directrices y la fortaleza para lograr eso. Rabbi Hirsch también dice, lo voy a leer directamente, dice, él traduce, o no él, sino los rabinos en general, traducen este verso. Él, quien da la victoria sobre él, es happy, es feliz. Estoy traduciéndolo de aquí del inglés. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? Eso quiere dejar dicho que que Dios, cuando tú tienes un conflicto, Dios te da la victoria para que tú a él, para que tú salgas victorioso. Cuando tú tienes una pelea, por ejemplo, como pasó con Moisés y Dios, como pasó con Moisés y Dios mismo te da la solución. Cuando tú tienes un conflicto por el pecado con Dios, como pasó con Moisés, como pasó con Jacob, o no necesariamente por el pecado, otras situaciones. Dios se va a enfrentar contra ti, pero Él mismo te va a dar la solución para que tú a Él le ganes, como habíamos dicho en los primeros minutos del audio. Hay situaciones que Dios va a crear, o que tú vas a crear, pero si tu confianza está depositada en Dios, Él va a hacer que tú salgas en victoria. Aún inclusive, Él te va a dar la victoria por encima de Él mismo. Increíble. Fíjense lo amoroso y lo misericordioso que es Dios. Dios mismo te va a dar la victoria para que tú le ganes. Él te va a dar la fortaleza, te va a dar la sabiduría, te va a elevar para que tú le ganes a Él mismo. Nadie le puede ganar a Dios, eso lo sabemos. Pero hay decretos o situaciones que Él provoca en tu vida para que tú salgas en victoria. Y cuando tú sales en victoria a situaciones que vienen de Dios, es porque tú tienes un conflicto. Y ese conflicto se decretó en el cielo y Él te está dando el poder para que tú en el victoria con la acusación que Él mismo ha dispuesto en contra tuya. Entonces seguimos. Dice Salmo de David. Hemos dicho en los estudios anteriores que en este caso el compositor es David, de David un salmo de David. Por ejemplo, en este caso, salmo de David, David compuso este salmo, según los rabinos, para alcanzar niveles espirituales, para que el influjo sagrado descienda, para obtener inspiración divina. O sea que a través de este salmo tú puedes obtener el Espíritu Santo, elevarte en el Espíritu. Hay otros que fueron compuestos, estaba en esos niveles proféticos altos, pero este fue compuesto para que tú puedas subir. Eso es lo que quiere dejar dicho. Entonces dice el verso 1, respóndame cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, ten misericordia de mí y oye mi oración. Dice aquí, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Voy a poner un ejemplo. Hay situaciones que vienen a nuestras vidas de oscuridad. O vamos a ser un poquito más
No voy a hacerse un bebé. Un bebé antes de salir al mundo exterior está en la barriga de su madre. En la barriga, antes de salir al mundo, tiene que pasar por un camino estrecho. Ese camino estrecho representan los problemas, la dificultad. Ese camino estrecho representan los problemas, las dificultades. Pero inmediatamente atraviesa ese camino, se encuentra con un mundo más amplio, se encuentra con la luz al final del túnel. Entonces hay momentos en nuestras vidas que nosotros vamos a tener que pasar por esos caminos. Pero esos caminos estrechos fueron creados para ampliarnos, para expandirnos. Esa palabra que dice aquí, se dice aquí, cuando estaba en angustia, me hiciste ensanchar en la angustia. ¿Ya? En hebreo se dice tsar, que tiene que ver estrechez. Cuando tú tengas angustia, tú estás en estrechez. Dios, amados hermanos, continuamente nos vive dando enseñanza. Pasamos por caminos estrechos, pero para ser expandidos. Pasamos por crisis económicas, pero cuando nuestra confianza está depositada en Dios, esa estrechez se convierte en abundancia. Eso es lo que tenemos que entender. Pero primero tenemos que buscar el reino de Dios. Está añadido. Imagínense ustedes lo difícil, nosotros los hombres, lo difícil que es para una mujer cuando está en labores de parto. Difícil, momentos de angustia, momentos de dolor, pero después ese dolor se convierte en alegría. Momentos de dolor, pero después ese dolor se convierte en alegría, se convierte en gozo. Y eso es lo que David está diciendo aquí, Dios de mi justicia. Dice, Dios de mi justicia. Dios de mi justicia, estaba en angustia. Primero David está hablando de la justicia, del Dios justo. Después habla de la angustia y después de la angustia viene el ensanchamiento. Pero David está diciendo, ten misericordia de mí y oye mi oración. En angustia, amados hermanos, cuando nosotros ponemos nuestro corazón dispuesto a entregárselo a Dios, cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, Él tiene misericordia. No es que Él nos va a sacar de las dificultades. No es que Él nos va a sacar del planeta para que no es eso. Es que en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia, Él va a estar con nosotros. Y eso también es lo que enseña el mismo Jesús. Que por más tribulación, por más dolor, conflicto, dificultad, oscuridad que existe en nuestro camino, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás. El mismo mensaje, amados hermanos. Los conflictos siempre lo vamos a tener, los desafíos siempre van a estar a la puerta. En esta era, en este mundo, en este sistema, los conflictos siempre van a estar en nuestra puerta tocándonos todos los días. Pero nosotros en medio de tocándonos todos los días. Pero nosotros en medio de todo el proceso tenemos que elevarnos, fortalecernos, buscar pensamientos positivos que vengan conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a fortalecer. La palabra de Dios nos va a dar desde donde no la veíamos. En oscuridad nadie puede ver. Pero cuando tú estás alumbrado por la palabra de Dios, tú ves oportunidades donde no las hay. Dios abre oportunidades. Dios siempre está presente. Aún en nuestros errores, como por ejemplo en el caso con Betsabé, aún en medio de ese problema, esa dificultad y todo ese tormento, el hijo que salió de ahí, de esa relación, Salomón, ¿quién como Salomón en todas nuestras generaciones? El esplendor del reino de Salomón, ¿quién como él? De un pasado tan oscuro entre sus padres. Entonces, Dios crea situaciones, Dios produce situaciones. A veces nosotros, o nuestros errores, esos errores que nosotros creemos que son imposibles, Dios lo convierte en bien.
convierten bien. Todo obra para bien. Para los que estamos en el camino de Dios, como dice Pablo, todo obra para bien. Todo obra para bien. Aún en ese error que David cometió, todo obró para bien. Evidentemente Dios no lo sacó del conflicto, Dios no lo sacó de la... Le perdonó la vida. Dios no lo sacó del conflicto, Dios no lo sacó de la... Le perdonó la vida. Le perdonó la vida. Pero vinieron... David tuvo muchos conflictos después de lo que hizo. Pero David nunca dejó de confiar en Dios. Y esa confianza en Dios, ¿qué produjo en David? Produjo una victoria. Y hay muchos otros ejemplos en la Biblia, donde el hombre comete muchos errores, pero cuando deposita su confianza en Dios, Dios le da la victoria y cambia la historia. Dice aquí, y oye mi oración. En hebreo se dice tefilá, y de esa palabra tefilá está relacionada con otra palabra en hebreo que se dice palel, que significa razonar. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios, nosotros tenemos un razonamiento. Nosotros adquirimos un razonamiento para discernir lo que es bueno y lo malo. Orar, rezar, es adquirir un discernimiento especial sobre lo bueno y sobre lo malo. Dios nos da a nosotros cuando oramos, cuando rezamos. Dios nos da a nosotros cuando oramos, cuando rezamos, un sentido correcto de la situación. Cambia nuestra actitud. La oración cambia nuestra actitud. Dios no cambia, el que cambia eres tú. Y ese cambio en tu mente, en tus emociones, en tu forma de pensar, es Dios que te lo da, más nadie. Nosotros debemos orar día, mañana, tarde y noche, para que nuestra manera de pensar y nuestro encuentro con el Creador renueve cada parte de nuestro ser. La oración cambia las emociones de nuestro ser. La oración cambia las emociones, los pensamientos. La oración hace sabio al hombre. Lo hace entendido en los caminos de Dios. Por eso es importante la oración. Por eso es importante la oración. Él nos dice por eso es importante la oración. Él nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios, tenemos que tener confianza de que Dios va a hacer lo que es correcto, lo justo. Y que en medio de su justicia hay abundante misericordia. Después de esto, dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿A qué se refiere con hijo de los hombres? Hay otra palabra, Selah. Hemos dicho que la palabra Selah significa pausa. Es una pausa meditativa. Tú vas a pensar, para meditar, para interiorizar todo lo que se está diciendo en ese cántico. También se traduce como eterno, eternidad. O sea, que eso sea por toda la eternidad, lo que tú has leído con anterioridad. Entonces, cuando dice hijo de los hombres, tú le has preguntado a Dios en tus oraciones, tú has hablado con Dios, Dios ha escuchado tus oraciones, Dios sabe tu situación. Pero cuando se refiere a los hijos de los hombres, te está diciendo que hay hombres en este mundo que no son seres en este mundo, no son seres espirituales, son seres carnales. Muchas veces cuando la Biblia te dice los hijos de los hombres, se refiere a la carnalidad del ser, se refiere a la inclinación del mal en muchas ocasiones que hay en nosotros, el hombre natural. En otras ocasiones se refiere a los descendientes de grandes hombres, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de interpretar lo que quiere decir hijos de los hombres. Hay un linaje de personas excepcionales en esta tierra que descienden de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué sentido tiene perseguir a esos grandes hombres? No hay ninguna razón. Son personas de bien.
una razón. Son personas de bien. Entonces, prosiguiendo con la lectura, dice más para abajo. eh, miren, miren, voy a reorganizar la idea. Dice, hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? Habían grandes hombres, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que estaban persiguiendo a David. En este caso, hijo de hombre se refiere a David. ¿Por qué ustedes me persiguen si ustedes son de un linaje bueno? Si la sangre de ustedes viene de Abraham, de Isaac y de Jacob, yo también. ¿Por qué me persiguen, hijo de los hombres? A eso se refiere David. Pero también he dicho, se dice que hijo de hombre también quiere decir jurar. Después sigue el Salmo. Sabed pues que el Eterno ha escogido al piadoso para sí. El Eterno oirá cuando yo a él clamare. Dice aquí, el Eterno oirá a él clamare. Cuando David estaba plenamente confiado de que Dios lo había elegido a él, no había duda, no había duda de que Dios había elegido a David para que guiara a su pueblo. Y eso no había cambiado, no había cambiado. La diferencia entre Saúl y David era que Saúl y David era que Saúl buscaba el honor de los hombres, a diferencia de David. Fíjense que los pecados de Saúl en comparación con los de David no fueron tan graves. Gente adulteró, fornicó. Cuando tú comparas la vida de Saúl y la de David, David era un hombre tranquilo. Digo, Saúl era un hombre tranquilo. Pero el problema de Saúl era que vivía para la opinión de los demás y no buscaba era la gloria de Dios. Entonces, eso fue lo que Dios vio. Eso fue lo que Dios vio, entre otras cosas más. Verso 4. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Nosotros nos tiramos en la cama y nos ponemos a pensar qué nosotros tenemos que hacer para que esas personas que nos están haciendo mal, que nos están persiguiendo, se aplaquen. Se aplaquen. David no quería entrar en guerra con ellos. David lo único que quería era que ellos se dieran cuenta de que estaban haciendo mal. Y ya. Eso era lo único que David quería. David no quería mal para los demás. Pero David sabía que por más que ellos trataran de destruirlo, al David tener la confianza en Dios, por más que ellos viraran, a él no le iba a pasar nada. Porque Dios ya había dicho que él era rey. Porque Dios ya había dicho que él era rey. Dios había dicho que ella era rey. Esa es la palabra en la cual David se agarró. Así tú y yo, amado hermano, tenemos que agarrarnos de la palabra que nos ha sido dada. Independientemente de las tormentas, de los huracanes, de las acusaciones, de los momentos de oscuridad, agárrate de la palabra de Dios. Agárrate de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que sentir el calor de la presencia divina. Humillarnos de manera positiva ante Dios viviente. Saber que Dios nos ama y que si Él ha dado una palabra hacia nosotros, en eso que nosotros tenemos que confiar. David creía, amados hermanos, que el Dios Todopoderoso lo iba a salvar.
que el Dios Todopoderoso lo iba a salvar, que el Dios Altísimo iba a venir en su socorro. Él estaba siendo positivo, él estaba renovando su palabra, el conocimiento, perdón, él estaba renovando el conocimiento de cada día se renovaba. Y en el silencio de la noche, él meditaba en la palabra de Dios, él meditaba. Ciertamente hay momentos difíciles que tú tratas de meditar y escuchar la palabra de Dios se hace difícil. Tú tienes que apagarlo, tienes que repetir en tu interior la palabra que te dio. Ese repetir de la palabra que Dios nos ha dado cambia nuestros pensamientos negativos, los cambias en positivos. Eso es lo que quiere decir. Dice, voy a leer esta parte que dice: ofreced sacrificio de justicia y confiad en el Eterno. ¿Cómo tú ofreces sacrificio de justicia? ¿Cómo se ofrece eso? Por ejemplo, la palabra que ha sido traducida ahí como sacrificio. La palabra que ha sido traducida ahí como sacrificio. En hebreo se dice corbán, que es el corbán, el sacrificio es instituido para tú acercarte a Dios. Cuando tú, perdón, sacrificas tu ego. Cuando tú sacrificas tu ego. Cuando tú sacrificas tu ego para servirle a Dios, y tú haces algo que tú no quieres hacer, pero tú lo haces porque es la voluntad de Dios, eso se te cuenta como un sacrificio. Dios quiere estar cerca de esa persona. Ese es el propósito de los sacrificios que fueron instituidos en el mal llamado Antiguo Testamento, especialmente en la ley de Moisés. Los sacrificios fueron instituidos para que tú te acerques a Dios. Entonces, cuando tú haces sacrificio de justicia, algo que tú no lo quieres hacer, tú te estás técnicamente abandonando todos tus intereses por hacer la voluntad de Dios. Y tú haces la voluntad de Dios por encima de lo que tú estás pensando, por encima de todo lo que tú representas, de tu ego. Entonces Dios quiere estar cerca de ti. Dios quiere estar cerca de ti. En muchas ocasiones se ofrecían sacrificios en el templo, pero no eran sacrificios de corazón. Y Dios lo veía. Esos sacrificios eran simple y llanamente buscando gloria de ellos mismos. Gloria de ellos mismos. Dios quiere que tú ofrezcas sacrificio. Tu corazón primero y después lo que es de índole material. ¿De qué te vale tú entregar a los necesitados, etcétera, etcétera? Pero tú lo que andas buscando es tu vanagloria. Cuando la viuda entregó lo único que tenía en el pasaje que está en el Nuevo Testamento, una mujer que no tenía auxilio de nadie, era sola. Una mujer que no tenía auxilio de nadie, era sola. Entregó todo lo que tenía. Su ofrenda fue agradable, fue acepta. Ella entregó todo. Ella entregó todo lo que tenía con esa señora. ¿Qué pasó? Dios se acerca a ese tipo de personas. Dios quiere estar cerca a ese tipo de personas. Después dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Eterno, la luz de tu rostro. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Dice, tú diste alegría a mi corazón. En medio de la corazón, en medio de la dificultad y del problema de la oscuridad, Dios pone gozo en nosotros. Dios pone una fuerza en nosotros para que podamos salir en victoria.
salir en victoria, para que nosotros podamos hacer y sentirnos plenos en Dios. Eso es lo que está pasando aquí. En medio de todo eso, en medio de la dificultad del que el rey David tenía, la mayoría de las personas a veces creemos que el gozo tiene que ver con dinero, con posesiones. Eso es pasajero. Eso es pasajero. El dinero y las posesiones son necesarias en este mundo, pero eso no es lo que te produce gozo. Pero eso no es lo que te produce gozo. El materialismo no te produce gozo. El materialismo no te produce gozo. En muchas ocasiones el materialismo, no estoy diciendo que el materialismo es malo. No estoy diciendo que no tener dinero, que no tener casas, propiedades es malo. No, no es malo. Eso no es malo. Pero tu confianza no puede estar depositada en las riquezas materiales, sino tu confianza tiene que estar depositada en Dios. Porque todas esas cosas son deficientes, todas esas cosas perecen. Todas esas cosas algún día se van, todas esas cosas son pasajeras. Entonces, el gozo que Dios produce en ti es un gozo que perdura. Es un gozo que perdura. David nunca pidió, dame caballo, dame esto, dame lo otro. David lo que pedía era entendimiento en lo que realmente es entendimiento, en lo que realmente es bueno. Él le pedía a Dios que hiciera resplandecer su rostro sobre él, es decir, su revelación, su misericordia. Eso es lo que produce felicidad en el ser humano. Cuando tú estás conectado a Dios, eso produce la felicidad, que la cercanía de Dios en tu vida es lo que te produce llenura. Es lo que te produce llenura. Eso también nos va a ayudar en nuestras relaciones con los demás. Nuestros conflictos van a ir bajando. Los conflictos con otras personas bajando. Los conflictos con otras personas a medida que nosotros depositamos nuestra confianza en Dios y entendemos el plan divino, nuestros conflictos con las demás personas va a ir bajando. Llegará un punto que ya aunque existan, no van a ocupar ningún lugar ni en nuestra mente ni en nuestro corazón, sino la plenitud del gozo en Dios, la felicidad de Dios. Dice este salmo al final, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, eterno, me haces vivir confiado. Solo tú me haces vivir confiado. Solo tú me haces vivir confiado. Solo Dios es que nos da la seguridad plena. A diferencia de Saúl cuando se acostaba que no podía dormir. No podía dormir, tenía su mente trastornada. David, su mente trastornada. David, cuando se acostaba, dormía tranquilo, porque sabía que Dios no lo iba a entregar en manos de los enemigos. David sabía que Dios no lo iba a entregar en la mano de sus enemigos. Nuestra confianza es que cuando nos vayamos a la cama, cuando nos vayamos a dormir, estemos plenamente confiados de que al haber entregado nuestro corazón a Dios y confiar en Él plenamente, Él nos va a entregar ni nuestros sueños, ni nuestras energías, ni nuestras vidas, ni nuestros sueños, ni nuestras energías, ni nuestras vidas a nuestros enemigos. Él no lo va a hacer, porque tú has depositado tu confianza en Él. Entonces este salmo, amados hermanos, como empezó, que diga el conductor, este salmo es para elevarnos, para darnos fortaleza, para sacar de nosotros nuestras aflicciones, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, y para hacer cosas que nosotros pensábamos que eran imposibles. Por eso es victoria. Nos ayuda a entender el camino de la victoria. Nos ayuda a responderle a nuestro ego. Nos ayuda a entender, a hacerle entender a nuestra alma que si nuestra confianza está en Dios, nuestra seguridad está en sus manos.
confianza está en Dios, nuestra seguridad está en sus manos. Nuestra paz está en Él. Cuando nosotros interiorizamos lo que dice este salmo, vamos a tener paz con las personas que nos rodean, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, porque nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Nosotros también nos vamos a fortalecernos cada día en el camino de Dios, el de no pecar, el de no pecar. Porque cuando nosotros interiorizamos que la presencia divina está en todos los lugares, a nosotros nos va a dar temor hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y vamos a pensar las cosas mucho antes. Antes de hacerlas lo vamos a pensar mucho. Porque nosotros vamos a ver a Dios en todos los lugares. Viéndolo con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros enemigos, lo vamos a ver en todos lados. Entonces cuando nosotros interiorizamos que Dios está en todos lados, vamos a tener mucho cuidado a la hora de actuar de manera negativa en contra de una persona. Así que me despido, que el Dios Todopoderoso, el Dios y Padre de Yeshua HaMashiach de Nazaret, de Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, esté con cada uno de ustedes, su hermano de este lado. Bendiciones.